un agradecimiento por la puntualidad. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, siendo las 7:30 de la noche. Entonces comenzamos cuando usted guste, doctor. Muy buenas noches. Voy a intentar compartir la pantalla en su totalidad. ¿Ahí se ve en su totalidad? No, doc. Lo que podría es cerrar la opción de ver todas las diapositivas a su izquierda. Sí, espérame, voy a intentar subirla de nuevo. ¿Ahí ya se ve toda la pantalla? Sí, señor, ahora sí está perfecto. Perfecto. Muy buenas noches. Continuando con estas intervenciones mensuales que hacemos con respecto a lo de las emergencias obstétricas, el día de hoy vamos a tratar el tema de la sepsis materna. Bueno, la sepsis materna en conjunto con la hemorragia obstétrica y con los trastornos hipertensivos del embarazo forma parte de las causas principales de morbimortalidad tanto materno como fetal y neonatal, ¿sí? Más allá de que no es la principal causa, pero es una de las principales causas eh, de este tipo de situaciones. Un estudio global realizado de sepsis materna que se conoce como el GLOS, ¿sí? Que es de WHO Global Maternal Sepsis Study, reportó que la frecuencia de infecciones entre embarazadas requirieron manejo en instituciones de salud es alta, digamos, y es mayor de lo que se había descrito. O sea, se pensaba que la epidemiología o los casos eran menores a los que se esperaba, pero se demostró con este estudio que se hizo a nivel global de que los casos de sepsis eran más de los que se pensaba. Por lo tanto, hay una oportunidad sustancial de mejorar la prevención, la identificación temprana y el manejo oportuno de mujeres con infecciones, obviamente en los establecimientos de salud, mediante la implementación de prácticas efectivas basadas en la evidencia. Las infecciones son la causa principal de aproximadamente 35.000 muertes maternas y la sepsis puede contribuir hasta en 100.000 muertes maternas y más de 1 millón de muertes neonatales, obviamente estos al año, ¿no? Sí se cambió la diapositiva Sí, señor, está en todo en orden. definición. Perfecto, gracias. Bueno, ya entrando en tema, la Organización Mundial de la Salud define la sepsis materna como una condición que amenaza la vida, obviamente definida como una disfunción orgánica resultante de una infección durante el embarazo, en el nacimiento, en el periodo posaborto o en el periodo posparto. En la colaboración en atención a la calidad materna de California, es la California Maternal Quality Care Collaborative, describió unos criterios clínicos como terminologías para identificar a las pacientes embarazadas con sepsis. Básicamente ellos dividieron las tres posibilidades infecciosas que pueden existir con respecto a la sepsis materna en esta manera que la estamos presentando aquí. Primero, que la paciente tenga criterios positivos para un tamizaje de sepsis. O sea, no toda paciente que llegue con una infección es una paciente que está séptica. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Nosotros como podemos o hemos tenido la oportunidad de ver cuando realizamos la lista de chequeo de sepsis, podemos ver que al principio, primero que todo, hay que estar o recordar el uso del MEUS o de la famosa escala de alerta temprana para estar muy pendiente de los signos vitales que se puedan alterar y que nos puedan obviamente llevar a una sospecha clínica de una infección o una sepsis materna. Después de eso, como ustedes saben, se tiene que realizar el famoso Quick SOFA, que va a ser positivo cuando el Quick SOFA mide básicamente tres cosas, ¿no? La respiración, la frecuencia, perdón, la presión arterial,
sistólica y el Glasgow. Dos de tres, dos o más de estas tres, obviamente hay una sospecha, no confirma una sepsis ni una infección, simplemente se sospecha la infección. Una vez que usted tenga el Quick SOFA positivo, tiene que ya hacer un protocolo para un tamizaje para sepsis inicial, ¿sí? O pues el que ya es el SOFA como tal, ya es un SOFA ya, el SOFA tradicional, digamos, no es un SOFA rápido como decimos acá, o Quick SOFA. Y obviamente en el momento ya de que la tercera condición ya sería el choque séptico, que ya estamos hablando de una paciente que tiene una septicemia, ¿sí? O un envenenamiento de la sangre. Y obviamente este tipo de situaciones producen tanto la sepsis como la hipotensión persistente, la cual después de la administración de los cristaloides definida como presión arterial media no aumenta de los 65 milímetros de mercurio. Esta recomendación se realiza por parte de las guías de atención de la OPS y de la OMS realizadas en este año en Washington, en este 2024. Ellos hacen la salvedad de que con respecto al ácido láctico, que es un parámetro que normalmente utilizamos para poder determinar la severidad de que pueda tener una sepsis materna, puede estar elevada durante el trabajo de parto y el posparto inmediato, puntualmente en el trabajo de parto y el posparto inmediato. Hago esta observación para que se tome en cuenta de repente no tener de repente falsos positivos o estar mal orientados hacia un diagnóstico, puntualmente hablando de la paciente que está en el trabajo de parto o en el posparto inmediato, así como ocurre, por ejemplo, como el dímero D, que durante el embarazo también puede, entre más aumenta la edad gestacional, pues más aumenta o puede aumentar el dímero D. Bueno, puntualmente, con respecto a la etiología o a las causas, normalmente durante el embarazo, las vamos a dividir básicamente en la sepsis de origen obstétrico puntualmente y la sepsis de origen no obstétrico, ¿no? Dentro de la sepsis de origen obstétrico, como podemos ver aquí, se encuentra la infección intraamniótica o la coriamioitis, ¿sí? La cual se puede presentar durante el anteparto, el intraparto y en el posparto, obviamente, ya no la llamamos coriamioitis porque ya estamos hablando de que es un parto que ya ya hubo un nacimiento. Entonces, básicamente hablamos que es la inflamación del endometrio o la endometritis, ¿no? El aborto séptico es otra de las principales causas, ¿sí? Y como todos sabemos, la principal causa de infección durante el embarazo y de amenazas de parto pretérmino como tal son las infecciones urinarias, ¿sí? Fíjense que esta está presente en todos los momentos del embarazo, tanto en el embarazo como en el intraparto, como en el posparto, etc. Y dentro de las no obstétricas, pues tenemos la apendicitis, las infecciones de sitio operatorio, infecciones respiratorias, neumonía, COVID-19, etc. Para poder hacer un diagnóstico y un manejo adecuado, el reconocimiento precoz de lo que está sucediendo es fundamental, ¿sí? Es como cuando estamos con la paciente de la hemorragia postparto y que nos retardamos en activar el código rojo. La rapidez con la que tomemos iniciativas en este tipo de pacientes, pues obviamente va a significar o va a traducirse en una sobrevida o no de esta paciente adecuada, ¿sí? La estratificación de la enfermedad, el manejo multidisciplinario, oportuno, pertinente de la sepsis materna, son determinantes para que la sobrevida de la madre y el feto sean las adecuadas. Desde tan temprano como la sospecha o identificación del proceso infeccioso, es importante considerar y establecer si el foco es obstétrico o no obstétrico. Esto hace referencia Doctor, puntualmente se a está la escuchando la necesidad o llamada. no. ¿Aló? ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta? Por favor, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la manito y les agradezco si silenciamos micrófonos. Muy amables. Ok, continúo. Bueno, básicamente hago este énfasis acá porque no siempre el hecho de que la paciente esté séptica, eso va a implicar que a la paciente se la tenga que desembarazar, ¿sí? Obviamente, una de las principales consideraciones para definir o no la finalización de la gestación va a ser si el foco es o no obstétrico. También aquí hay que tomar en cuenta otro tipo de cosas, por ejemplo, factores fetales, factores maternos, edad gestacional, entre otras cosas. Pero lo que recomienda la guía es que
sea o no indicación la finalización de la gestación, siempre hay que haber una estabilización de la paciente en lo posible, ¿no? Llevarla lo más estable posible a la paciente a cirugía en caso tal. Bueno, esta es una mnemotecnia que comparte las guías de Washington, de la OPS. Ellos hacen esta mnemotecnia con la palabra sepsis. Primero que todo, pues obviamente tiene que aparecer la sospecha del diagnóstico. Después establecer con seguridad qué tipo de sepsis tenemos. Vuelvo e insisto, no todo proceso infeccioso conlleva una sepsis, ¿sí? Tercero, lo más importante, que es lo que pasa o lo que se repite siempre en todo este tipo de emergencias obstétricas, y es lo que usted hace en la primera hora. Una vez que usted hace la sospecha o el diagnóstico, en esa primera hora, todas las intervenciones que usted realice son muy importantes y van a determinar el pronóstico y la sobrevida de la paciente, tanto de ella o incluso puede ser también de su bebé no nacido. También hay que tomar en cuenta el tema del soporte de órganos, puntualmente pues, el tema cardiovascular, respiratorio, función renal, etcétera. Intervenciones adicionales, ahorita vamos a ver más o menos qué se refiere a eso. Y por último, la S de seguimiento de esta paciente, ya cuando la paciente ya tenga un alta hospitalaria. Bueno, como habíamos dicho, una de las intervenciones que estamos ya aplicando en la clínica es la utilización de la escala de alerta temprana en las pacientes obstétricas. Esto se tiene que hacer en todas las pacientes que estén hospitalizadas en nuestra institución. Y como todos sabemos, existen unas indicaciones dependiendo de qué grado en la escala tenga la paciente sus signos vitales, pues obviamente eso va a requerir ciertas intervenciones. Con respecto a la alteración de los signos vitales, esto puede ser determinado con el uso de la escala de sepsis obstétrica o la sepsis en obstetricia. Esta es una escala que la conocemos como SOS, ¿sí? Que por sus siglas en inglés significa Sepsis in Obstetric Score, o es un score o es una escala de sepsis en obstetricia. Eh, Nosotros, por ejemplo, manejamos en la clínica y lo que nos ofrece el Plan Padrino puntualmente es la escala de SOFA, ¿no? Que es una escala que se utiliza no solamente en pacientes obstétricas, sino que se utiliza digámoslo así, en el público en general. Entonces, esto que está aquí yo lo estoy colocando en esta charla o lo estoy compartiendo con ustedes porque esto es lo que está recomendando la guía de las principales emergencias obstétricas de este año de la OPS y la OMS. Pero puntualmente lo que él tiene, digamos, o lo que dicta el Plan Padrino es la utilización del SOFA. Realmente no hay mucha diferencia entre una y otra, que ahorita lo vamos a ver, pero es simplemente para que sepan que existe, aparte del SOFA, una escala que es puntualmente de uso obstétrico, que la conocemos como SOS. Los puntajes en esta escala varían, digamos, entre 0 a 4 puntos, con un puntaje máximo de 28. Valores mayores o iguales a 8 se relacionan con mayor riesgo de admisión en una UCI en la paciente que le estamos haciendo. Aquí estoy compartiendo un link que incluso lo aparece en la guía de la OMS, ¿sí? Donde aparece una calculadora en línea del SOS, ¿no? De este tipo. Y aquí incluyo el SOFA porque, como les dije, este es el que utilizamos con el Plan Padrino o la guía del Ministerio de Salud y la Protección Social. Aquí tengo una búsqueda que realicé con el link que les estoy comentando. Aquí aparece el link claramente y entra básicamente a esta página donde aquí están los parámetros que les estoy comentando, ¿sí? Ellos, por ejemplo, como en el SOFA utilizan, aquí uno con esta flechita hunde y va colocando, aquí le aparece un listado y entonces usted va colocando aquí digamos, los resultados según lo que tenga la paciente, ¿no? La temperatura, la presión arterial sistólica, el ritmo cardíaco, las respiraciones, la saturación de oxígeno, el recuento de blancos, el porcentaje de neutrófilos inmaduros y la cantidad de ácido láctico que tiene la paciente. En la medida que usted va llenando todo esto, se va aquí colocando un puntaje y aquí al final le da el puntaje final. Y como ya les dijimos, un puntaje mayor a 8 es una paciente que podría llegar a requerir una UCI.
Y esta es la tabla de SOFA, que es la que tenemos puntualmente en la lista de chequeo, ¿sí? Y que es la que pues utilizamos a través del plan Padrino, que como ustedes pueden ver, aquí ellos, por ejemplo, cosa que en la anterior que les acabo de mostrar no aparece, aquí, por ejemplo, se toma en cuenta el recuento de plaquetas, se toma en cuenta, por ejemplo, las bilirrubinas, se toma en cuenta, por ejemplo, creatinina, entre otras cosas que en la anterior no se toman en cuenta. Yo no estoy diciendo que esta es mejor que la otra o la otra es peor que esta, simplemente son formas distintas de llegar a un diagnóstico, ¿vale? Y esta es la escala de alerta temprana que todos las conocemos, que es básicamente los parámetros de los signos vitales y dependiendo de la puntuación, pues como ustedes ya saben, se tienen que realizar ciertas intervenciones, etcétera. Una escala de MEUS o una escala de alerta temprana mayor a 6, como todos sabemos, es de alto riesgo. Bueno, puntualmente hablando sobre el diagnóstico y la estratificación de la enfermedad, como primer paso, ellos, pues obviamente, ya pasamos de la sospecha a la E, ¿no? A la estratificación de la enfermedad. Como primer paso en este punto, pues obviamente hay que evaluar los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, leucocitos, como ya me he comentado, presencia de bandas, si es por encima de 10, ¿no? El tamizaje va a ser positivo cuando hay 2 o más criterios. Como segunda intervención, pues obviamente hay que hacer una toma de laboratorio, hemograma completo, pruebas de coagulación, panel metabólico, creatinina, etcétera. Y el ácido láctico, ellos pues aquí está, dice venenoso, pero pues sería venoso, ¿no? Eso es un error de digitación acá. Obviamente la evaluación clínica de la paciente, medir el tema de la diuresis para ver cómo está la función renal. Acuérdense que la sepsis sobre todo cuando hay un choque séptico, el problema con esta condición es que puede provocar falla multiorgánica y estamos hablando puntualmente aquí de cómo están los órganos blancos, ¿no? Los órganos diana, que sería, por ejemplo, el hígado, el corazón, el cerebro, pulmón, riñones, etcétera. Y la evaluación del estado mental, pues obviamente habla del Glasgow, ¿no? Bueno, el tema de, como habíamos comentado, lo de la respiración, ver cómo está la PAFI en los gases arteriales o en los gases venosos. Está el tema de las bilirrubinas, de la coagulación, plaquetas, etcétera. La presencia de un ácido láctico mayor a 2. Y ellos completan de que solo un criterio es suficiente para el diagnóstico. Obviamente, dependiendo de qué es lo que usted encuentra alterado, usted va a hablar sobre qué órgano está afectado, si el hígado, el cerebro, etcétera, el riñón, etcétera. Otra de las intervenciones que aparecen incluso en la lista de chequeo, básicamente estamos esbozando cada cosa, al final vamos a ver la lista. Es muy importante que se haga la toma de cultivos. Puntualmente en nuestra realidad aquí en Pasto, las pacientes que nos traigan, por ejemplo, de remisiones, siempre va a ser lo ideal de que en el sitio de remisión, cuando tengan la sospecha diagnóstica, hagan la toma de los cultivos, porque normalmente la norma ya lo dice, estas pacientes ya van a venir con cubrimiento antibiótico. Lo ideal es que antes de que se le inicie el antibiótico de amplio espectro, se le tomen los policultivos a la paciente. Obviamente también los cultivos van a estar dirigidos a la sospecha diagnóstica, ¿no? Si usted tiene una paciente que está sospechando una pilonefritis, pues obviamente usted tiene que contar con un urocultivo. Si usted ya está sospechando que tiene un choque séptico o una septicemia, pues también tiene que ir, complementado con hemocultivos, etcétera. Pero de todas formas, la norma es muy clara y dice que ante la no posibilidad de tomar los cultivos, no se puede retrasar el inicio de antibiótico. O sea, usted no es que, ay, como no tengo cómo tomarle los cultivos, voy a esperar a llegar a Pasto, a donde me van a recibir a la paciente para que los tomen allá y que le inicien el antibiótico allá. No. El antibiótico o el inicio de la antibioticoterapia empírica debe ser iniciado en la primera hora. Incluso hablan de que en los primeros 15 minutos desde la sospecha diagnóstica. O sea, la toma o no de los cultivos no puede retrasar el inicio del antibiótico. Otra de las recomendaciones, como les hemos dicho, es la medición del lactato, el inicio de los líquidos endovenosos, sobre todo como primer manejo en la paciente que puede estar teniendo un choque séptico. Y obviamente si la paciente no mejora con la administración de líquidos, simplemente ya tocaría pensar en el inicio de vasopresores o de inotropía, que la guía claramente recomienda como primera línea la
norepinefrina o noradrenalina, ¿no? Puntualmente ya hablando sobre el soporte de los órganos, ya estamos hablando aquí de un manejo especializado de la paciente que está con una sospecha de choque séptico. Obviamente hay que ofrecerle un soporte cardiovascular, como habíamos comentado. Las pacientes que no mejoran con el tratamiento endovenoso de líquidos, obviamente hay que usar cristaloides, lactato, por ejemplo. La primera línea va a ser la noradrenalina o la norepinefrina, ¿sí? No coloco aquí las dosis porque eso está en la lista de chequeo. El manejo en UCI se puede agregar también la vasopresina. Si no se logra la meta con la noradrenalina, pues yo estoy aquí comentándoles lo que recomienda la guía de la OPS, pero ya esto obviamente sería para manejo especializado en la UCI. También recomendación obviamente de la monitorización invasiva de la presión arterial, invasiva, perdón. Y si la paciente presenta una disfunción cardíaca con hipoperfusión persistente, a pesar del estado del volumen y las presiones adecuadas, pues también se debe considerar adicionar la vodoutamina. Obviamente las pacientes que también tengan o puedan requerir soporte respiratorio, pacientes por ejemplo que puedan desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria aguda secundaria a la sepsis, pues la guía recomienda la utilización de una estrategia de ventilación con volumen corriente bajo. Aquí no voy a extenderme mucho en este tema porque pues obviamente esto ya es un manejo de UCI. Y obviamente también hay que tener presente el tema del soporte renal. Acuérdense que estas pacientes, sobre todo si la infección es de origen renal, o urinario, hay que tener muy en cuenta la posibilidad de que haya insuficiencias renales agudas, ¿no? O secundarias a la falla multiorgánica, etcétera. Ya en pacientes puntualmente con injuria renal aguda, ¿sí? Se requiere terapia de reemplazo renal, se puede sugerir, por ejemplo, terapias continuas o intermitentes, hemodiálisis, etcétera, y obviamente la valoración por nefrología. Bueno, continuando con las intervenciones adicionales que se le pueden dar a esta paciente, pues obviamente hay que erradicar el foco o fuente de la sepsis. Ojalá que se pueda identificar adecuadamente, como ya hemos comentado, durante el embarazo hay puntualmente unas situaciones o causas obstétricas muy claras, como son la infección de vías urinarias, más allá que es considerada no obstétrica, y la presencia de la coriamioitis. El uso de corticoides también está, digamos, recomendado por el tema de que acuérdense que la sepsis genera una cascada de inflamatoria, y obviamente más allá de que puede estar la utilización de este tipo de medicamentos podría estar de repente, se puede dudar de su uso por el tema de que pueden generar, por ejemplo, inmunodepresiones, o podrían favorecer, por ejemplo, infecciones nosocomiales, infecciones que no tiene la paciente o que por lo menos no es la principal causa de su sepsis. Se deben utilizar por el tema del proceso inflamatorio que ocurre secundario a la sepsis. Ante requerimiento de terapia con vasopresores también, como habíamos comentado, por la cascada de inflamatoria, o en el caso de que usted tenga que hacer maduración pulmonar, ¿sí? Considerar el inicio de nutrición enteral. A todas estas pacientes hay que colocarle profilaxis tromboembólica. No puede haber una sola paciente sin profilaxis tromboembólica. Hay que también hacer la profilaxis, obviamente, de úlceras gástricas de estrés, lo que conocemos como protección gástrica. Controles glicémicos, sobre todo secundarios al uso de los corticoides, pueden provocar una hiperglicemia o que el azúcar en la sangre se aumente. Lo que habíamos comentado, estar pendientes de la prevención de las infecciones nosocomiales secundarias, sobre todo, por ejemplo, por el uso de corticoides, y las transfusiones de glóbulos rojos. Y bueno, ya una vez que la paciente, Dios quiera, salga bien librada de esta situación, pues obviamente primero hay que estar informando a los familiares sobre la situación. Hay que definitivamente hacer seguimientos post-alta, y obviamente la paciente que egrese embarazada aún, pues hay que hacerle controles de alto riesgo en la consulta externa. Otra de las situaciones que tenemos que tomar en cuenta, puntualmente ya enfocándonos en el manejo obstétrico, porque hasta ahorita hemos estado de repente hablando sobre el manejo de UCI, el manejo de otras disciplinas. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal concluye que la sepsis por sí misma no es una indicación inmediata para el parto, ¿sí? Excepto en los casos de que la causa infecciosa sea una coriamioitis o una infección intramiótica. Así, el momento de finalización de la paciente embarazada con sepsis debe ser individualizado, teniendo en cuenta el foco infeccioso
o sea, si es de origen obstétrico o es de origen no obstétrico, y que la edad gestacional y el estado clínico y paraclínico materno-fetal sea el adecuado. ¿Cuál será la vía de la finalización de estas pacientes de su embarazo? Pues obviamente en general se define de acuerdo a las indicaciones obstétricas, una vez se haya realizado la esterilización o reanimación inicial de la mamá o del bebé. Y esta es la lista de chequeo que contamos en la institución. Como pueden ver, aquí está lo del paso 1 que estábamos comentando. Se realiza el Quick SOFA en el caso de sospecha de una sepsis o de un choque séptico. Se calcula y como habíamos comentado, si 2 o más criterios son positivos, pues hay que hacer el SOFA completo, que vendría siendo el que ya el que ya les mostramos con anterioridad. O sea, toca pedir todos los exámenes, así como hacemos en el Código Rojo y en otras emergencias obstétricas. Toca alertar al equipo de trabajo, obviamente. Toca hacer lo mismo que hacemos en el Código Rojo. Toca colocar 2 accesos venosos de grosso calibre en el mismo brazo. En el otro brazo va, obviamente, el aparato para tomar la presión. Aquí están las dosis de la norepinefrina si la paciente no responde al manejo hídrico, primeramente con manejo de cristaloides, etcétera. Y el seguimiento antibiótico puntualmente, ellos aquí colocan que pues obviamente va a estar guiada según la severidad del cuadro y obviamente según los gérmenes más comunes que se manejen en cada institución de salud. Les recuerdo que puntualmente nosotros en la clínica Fátima, ante las pacientes que tengan una posible infección severa, pielonefritis, ese tipo de cosas, habíamos quedado de que se va a iniciar con ceftriaxona. Y en los casos ya de la paciente que tenga un choque séptico, habíamos quedado de que se le va a iniciar piperacilina tazobactam, o el famoso piptazo, como le decimos coloquialmente. Gracias por su atención. Doctor Mancuso, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para el doctor? Vale, entonces pues parece que nadie hay alguna pregunta. Levanten no manitos levantadas o a través del chat pueden escribir y la leemos por acá. Bueno, Que tengan muy buenas noches entonces. feliz noche, doctor. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Ya compartimos a través del chat de Talento Humano el link para que Gracias. ustedes puedan registrar su asistencia y realizar la evaluación de la capacitación. Feliz noche para todos, doctor Mancuso. Muchas gracias.